Bienvenidos al primer episodio del podcast llamado Un mismo espíritu. La verdad, me siento privilegiado con este proyecto, ya que logré demasiado de la manera de pensar de cómo llegar a comunicar el Evangelio de Dios, llegar a comunicar esa palabra que está viva en las Escrituras y ya dárselas de conocer a los jóvenes. La verdad me mantengo expectante a lo que vamos a hacer en este podcast, lo que vamos a hablar. Que sea Dios cada día más hablando a través de nosotros, palabra de edificación, palabra de nutrir para estos jóvenes y para las personas que nos puedan oír. La verdad me mantengo expectante a lo que vamos a hacer en este podcast, a lo que se viene, y la verdad estoy privilegiado por hacerlo con mi amigo Diego, que de pana logré demasiado para cómo empezar este proyecto, cómo empezar este podcast y empezar a fluir en lo que Dios realmente quiere hacer a través de este podcast y bendecir las vidas que nos están escuchando. Sí, porque al final de todo eso es lo que fuimos llamados a hacer como hijos de Cristo. Yo creo que llevar la palabra de Dios es importante, da igual el medio en el que se haga, ya sea a través de un libro relatando tus experiencias, tu testimonio, ya sea a través de una canción. Hay muchas canciones que ministran a través de su letra y también a través de videos, y decidimos que la mejor idea para poder transmitir lo que es la palabra viva del Señor era el podcast. Y cuando Leonel me comentó sobre el proyecto, no pude enamorarme más al saber que esto sumaba al reino y que hacíamos llegar a muchos más jóvenes a la palabra de Dios y el mensaje que quiere transmitir. Hay muchos temas que se pueden tratar porque, como digo, la palabra es viva y pues siempre hay algo siempre hay un mensaje que se puede dar, ya sea con un mismo versículo o con un mismo pasaje. El tema que queremos tratar hoy es bastante profundo. Sí, la verdad. Es un tema que en realidad me causó mucha intriga y mucho que estudiar, porque solamente el título te dice muchas cosas y la verdad esta palabra, cuando la estás escribiendo y estás investigando, tiene mucha tela que cortar, tiene mucho que ministrar, temas que hay que explicar, pero nos queremos enfocar en lo que realmente queremos hablar en el primer episodio de hoy de este podcast, que el tema de hoy es la profundidad de Dios. ¿Qué tan profundo es Dios? ¿Qué tan profunda es su misericordia? ¿Qué tan profundo es ese amor? ¿Qué mayor prueba de profundidad de amor fue cuando Cristo murió a nosotros en la cruz? O sea, que Dios, su Padre, vino y entregó a su Hijo. Creo que en realidad nosotros en nuestra humanidad no entregaríamos a nuestros propios hijos para que pagara por otras personas. Entonces que Dios pensó en ese profundo amor que tenía por la humanidad y entregó su Hijo en la cruz. En Romanos 11:33 dice, en la versión NTV, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. El apóstol Pablo, al meditar en la grandeza del plan de salvación, no solo se sentía motivado en alabarle, sino que también dice una gran verdad. No hay ningún hombre brillante que pueda entender la profundidad y la magnitud de la palabra de Dios. En Isaías 55, del 8 al 9, versión Reina Valera, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, digo Jehová, como son altos los cielos que la tierra, asimismo más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más grandes que sus pensamientos. Sí. Pensar en esa magnitud. También hay una palabra que dice que todo pensamiento que proviene de Dios es pensamiento de bien y bienestar para cada uno de nosotros. No hay sabiduría humana que sobrepase la profundidad de la palabra de Dios y el poder que tiene esa palabra.
Así es, y que el apóstol Pablo hacía mención en uno de los pasajes de la Biblia que todo conocimiento humano, todo conocimiento mundano se queda a nada al lado del conocimiento que puedes tener sobre Dios. Ya puedes tú saberte las mil y una noticias, puedes saber mil y un temas de conversación, pero si no tienes el conocimiento de Dios o si no tienes el conocimiento de su palabra, y mucho menos si no sabes que Dios tiene control sobre tu vida y que hay un Dios que reina por sobre todas las cosas, entonces todo eso, ¿de qué te sirve? ¿De qué sirve tener tanto conocimiento si al final no sabes lo más importante? Que nosotros fuimos salvos y fuimos perdonados por nuestros pecados y transgresiones cuando Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Yo creo que es muy importante siempre tener en claro que la humildad tiene que prevalecer por sobre todo. No, como digo, no te sirve con saber un montón de cosas si no sabes lo que te hace estar vivo. Y es que Pablo solo vislumbraba la punta del oído de lo que es verdaderamente, no solo el plan de salvación que tiene nuestro Dios a través de Cristo Jesús, sino también la persona de Dios. Esto yo creo que es muy importante porque cuando nosotros entablamos una conversación con Dios, no simplemente tenemos que hacerlo desde el punto de vista de algo totalmente inaccesible. Yo pienso que lo que es entrar en la profundidad de Dios, todos tenemos esa oportunidad. Ahora, lo que sí es muy importante es que no todos podemos entender. No todos entendemos la profundidad de Dios y no todos podemos llegar a sentirla. Porque una cosa también es entenderla y otra cosa es sentirla. Y evidentemente Dios es tan grande que la vida eterna no nos alcanzaría para profundizar en Él. Sin embargo, eso no nos quita el hecho de que podemos sentirle a plenitud, ya que Él mismo nos lo prometió en uno de los pasajes de la Biblia. No, y claro, no nos alcanzaría porque ya los tiempos de Dios están cerca y hay que vivir de pana, vivir enfocado bajo la voluntad del Padre y bajo la magnitud de la profundidad de su palabra y vivir acorde a lo que Él nos está demandando en estos tiempos, que es vivir la vida que nos entregó al momento que morimos, que fuimos bautizados, que es como que si muriéramos y ahora somos nueva criatura. Sí, mencionaba que nosotros al momento de bautizarnos, dice la Escritura, que nosotros volvemos a nacer. Y no solamente volvemos a nacer de una manera ya sea simbólica, sino también espiritual, porque de alguna u otra manera nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que es nuestra vida ha sido renovado. Dice la Escritura que Dios echa a nuestro pasado, lo amarra con una piedra y lo echa al fondo del mar. Se olvida de nuestros pecados. ¿Qué pasa? Que cuando eso sucede es porque nosotros realmente estamos arrepentidos y nos sentimos como Él. Nos sentimos como que queremos echar todos esos pensamientos del pasado, todos esos recuerdos y queremos echarlos en una piedra al fondo del mar. Es por eso que el arrepentimiento genuino nos hace cada vez estar más cerca de Dios, ya que Dios realmente quiere renovarnos y estar constantemente transformándonos, así como Él lo promete en una de los pasajes de la Biblia. Es por esto que nosotros queremos hacernos la pregunta de hoy, que realmente qué tanto entendemos de la profundidad de Dios. Si realmente nosotros podemos conocer a ciencia cierta todo lo que es la profundidad de Dios por el resto de nuestra vida. Yo creo que uno de los versículos que más habla sobre esto y que más lo deja en claro es Job capítulo 11, versículo del 7 al 9, en la versión Reina Valera dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Claro. Y es una incógnita que tal vez muchas personas pueden creer que si realmente es posible conocer la profundidad de Dios. Y en realidad la Escritura está para ello.
para conocer qué tan profundo es Dios. Claro, solamente tenemos que escudriñarla para tener dichas revelaciones de tan poderoso y profundo que es su palabra. Incluso en uno de los servicios de nuestra iglesia, a la que asistimos, en una de las administraciones, Dios me habla y me dice que ya estoy profundo, que me tengo que mantener. Y entonces, si es posible llegar a esa profundidad, yo cuando escucho esas palabras, porque yo venía de un tiempo pidiéndole a Dios, Dios, yo quiero llegar a esa profundidad que tú me llamas, yo quiero conocerte más a profundidad. Y viene y me da esta respuesta, me responde con esta administración y yo quedo impactado. Y la otra palabra que me dice es que te dice, ya estás profundo, mantente. A veces se llega a pensar que es difícil mantenerse porque nuestra batalla no es natural, no es física, no es terrenal, sino que es espiritual. Siempre hay una batalla espiritual en cada decisión que tomemos, ya sea de predicar el evangelio, ya sea hacer un podcast, ya sea solamente de subir un versículo en tus redes sociales. Siempre va a haber una lucha espiritual. Realmente la palabra nos lleva a conocer la profundidad y la magnitud de Dios. Dice en Jeremías 23:18, versión Reina Valera, porque quien estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y lo oyó. Sí, aquí Jeremías se refiere a que quien realmente puede, vamos a decir, alardear de que sabe todo de Dios, de que quien realmente estuvo allí para decir, sí, yo estaba con Dios, yo estaba oyendo la palabra de Dios cuando Él lo dijo. Es realmente importante esto porque muchas personas pueden decir que están en la profundidad de Dios simplemente porque tienen conocimiento. Y es aquí donde vuelvo nuevamente a citar a Pablo. Pablo decía que todo el conocimiento no te sirve de nada si no tienes el conocimiento de Dios. Puedes saber sobre los versículos, puedes saber 1000 versiones, puedes haber leído la Biblia un montón de veces, pero si realmente, como bien lo dijo Leonel, no escudriñas la palabra, no la analizas no la practicas y no la haces tuya, o sea, no la incluyes en tu vida y eso no se te ha revelado todavía, realmente, ¿de qué te sirve decir que estás profundamente con Dios si lo único que sabes es oír su palabra, no seguirla? Entonces es muy importante porque Job también mencionaba que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es por eso que hay que siempre mantenerse firmes y siempre hacerse la pregunta, ¿realmente estoy en las profundidades de Dios? ¿Realmente estoy sumergiéndome cada vez más fondo hacia lo que es su conocimiento, su palabra, su compañía, su presencia? Yo lo asemejaba como con una metáfora. Los nadadores tienen que practicar mucho para poder estar bajo agua. Cuando una persona se mete bajo el agua, normalmente sale a flotar. ¿Por qué? Porque siempre hay una fuerza que los empuja hacia arriba. Nosotros somos más o menos como esas personas que intentan entrarse a lo profundo del mar, pero que esa fuerza los echa hacia arriba. Muchas veces esa fuerza es el pecado, muchas veces esa fuerza es la ignorancia, la indisposición, el no estar apresto. Muchas veces todo ese tipo de cosas son las que nos empujan hacia arriba y nos mantienen en la superficie. Muchas veces también es la flojera. Podemos estar dispuestos, pero no hacemos nada al respecto. Para poder llegar cada vez más profundo, no nos esforzamos, y eso es a lo que voy. Realmente llegar a las profundidades del Señor es una cosa de esfuerzo, porque no es que sea difícil, no es que sea complicado, sino que es realmente, hay que tener mucha paciencia con uno mismo para poder convencerse y poder determinarse a poder llegar a esas profundidades. O sea, no hay mejor manera que la determinación de querer ir cada vez más profundo y así mantener una relación más estable con Dios. Así como leamos estos pasajes, tanto como Job y Jeremías dicen que todavía Cristo no había sido enviado,
La revelación de Dios fue completa en Cristo para todos, para que pudiéramos conocer profundamente, ya que Dios no es inaccesible ni es inescrutable. Cuando Cristo se fue de esta tierra, envió a quien nos revelara y nos enseñara estas cosas, ya que el Espíritu Santo. Un pasaje de la Biblia que Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos revelará cada palabra que está escrita y cada palabra que ya fue dada, que aún seguimos dando y que aún sigue vigente, sigue siendo viva, y cuán profunda es. Me hiciste acordar con lo del nadador, de que yo estaba escuchando una prédica que hablaba también sobre este mismo tema, sobre la profundidad en Dios. El predicador decía que a veces muchos de nosotros clamamos esa profundidad y cuando estamos en ella a veces nos terminamos ahogando. Y el predicador dice que es tan rudo porque a veces nos enfocamos y tratamos de estar en la profundidad de Dios por nuestras mismas fuerzas y en realidad no dejamos que la palabra o el Espíritu Santo haga la voluntad de nosotros, haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Vivir lo que realmente quiere Dios para nosotros, que Dios quiere, que es para nuestro bienestar y nuestra bendición. A eso es llamada la profundidad que Él quiere, y sí es posible conocer todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios que nadie humanamente puede acceder o conocer. Sí, además es como lo que decía al principio, no es que, o sea, todos estamos capacitados y todos tenemos la oportunidad de conocer su profundidad. Ahora, como bien lo decía Leo, o sea, esto no es algo que se tenga que tomar de una forma ligera. Cuando una vez llegado a la profundidad de Dios, o cuando te has adentrado mucho más, se vuelve cada vez más, no voy a decir complicado, pero sí puedes notar muchas otras cosas que cambian a tu alrededor. Había una prédica que decía que mientras más tú te acercas a Jesús, más pecado te sientes. Y es que eso significa que estás pasando por un proceso de transformación y de perfección, en donde tu corazón se está moldeando a través de su voluntad y a como Él realmente quiere. Por eso es que menciono nuevamente que todos tenemos la capacidad, como bien lo decía el versículo, ya que nosotros fuimos dotados con el Espíritu Santo una vez que Jesús partió de esta tierra. Pero por eso es que siempre nos decía que no temamos, que Él estará con nosotros porque enviará a alguien en su lugar. Y ese que nos mantiene conectados con el Padre y con el Hijo es el Espíritu Santo, y es a través de con quien nosotros podemos mantener esa profundidad. Ahora bien, en 1 Corintios, el capítulo 2, del versículo 9 al 16, en la versión Reina Valera dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿es posible conocer la profundidad de Dios? Y la respuesta es que sí, grandemente, como una casa, es justamente el trabajo del Espíritu Santo, ya que esto nos lleva también hasta el segundo punto, que cómo conocer la profundidad de Dios, cómo podemos llegar a conocer realmente su profundidad.
puedo animarte a decir que no alcanza con el Espíritu. Necesitamos comprender, conocer la profundidad de Dios con la asistencia del Espíritu, pero con el contexto del cuerpo de Cristo. Sin iglesia no hay revelación de la profundidad de Dios. En Efesios 3, capítulo 3, del 18 al 20 dice: seáis simplemente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y es así conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y el que pueda aceptar todas estas cosas, muchos más abundantes y más allá de lo que pedimos o entender, según el poder que actúa en nosotros. Y profundizar más en el conocimiento de Dios, vamos siendo llenos de la plenitud de Dios y estamos siendo transformados mediante su palabra, porque como la palabra dice que nosotros somos perfeccionados mediante Cristo Jesús. Esto me hizo pensar realmente que hay muchas personas que tienen este mismo pensamiento de decir de que no es necesario ir a la iglesia para estar bien con Dios o creer en Dios. Y aquí en este tema realmente nos muestra lo importante que es congregarnos para que dicha profundidad de Dios sea revelada a nuestro espíritu, porque como decía, no solamente basta con tener el Espíritu Santo, podemos tener el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña, pero si en realidad no estamos yendo a un lugar, en realidad no estamos yendo a nuestra iglesia local, al lugar donde nos da alimento, ¿cómo realmente vamos a entender esa profundidad? ¿Cómo realmente vamos a entender la palabra que Dios quiere para nuestras vidas, que como decía es el bienestar para nuestras vidas y es nuestro crecimiento? Porque Dios quiere revelarse a nuestras vidas, quiere que realmente lo conozcamos más que un Dios, lo conozcamos como un Padre que siempre está cerca, porque hay muchas personas, hasta mismos creyentes, que piensan que Dios es un Dios que está lejos, y en realidad Dios es un Dios cercano. Dios es ese Padre, es ese Abba Padre que siempre vela por cada uno de sus hijos. Y entonces llegar a pensar de esa manera, de que no es necesario congregarse, está errado realmente, porque ¿cómo realmente conoceremos esa profundidad que Dios tiene para nuestras vidas? Por esto, muchas personas siempre están en la iglesia y no pueden experimentar lo que Dios puede hacer, que es transformar sus vidas. Y Dios, si Él es tan caballeroso, que si nosotros no le permitimos, Él no va a sanar heridas, Él no va a llenar vacíos que tal vez hay en nuestros corazones, y Él no se va a manifestar como realmente Él quiere manifestarse en nuestras vidas si nosotros no se lo permitimos. Exacto. Y al final, porque como bien dice la Escritura, nosotros tenemos al Espíritu de Dios. O sea, cada uno de nosotros tenemos el mismo Espíritu. Y yo creo que es importante saber, como bien lo dice el nombre de nuestro podcast, que nosotros nos debemos mantener en un mismo Espíritu. Y esto más que nada se refiere a porque nosotros tenemos que entender que tenemos todas las mismas capacidades para poder entender la palabra, para poder buscar de su palabra y para buscar de ese alimento que nos llena y que nos hace entrar cada vez más en su presencia. Ahora, ¿qué uso le estamos dando nosotros? ¿Qué uso le está dando a cada uno de los miembros de la iglesia a ese espíritu que fue depositado en él cuando recibió a Cristo Jesús como Salvador? O sea, realmente por eso es que hay, como lo dijo Leo, por eso es que hay muchas veces que hay hermanos que tienen mucho tiempo en la iglesia, o simplemente personas que están ahí pero que no sienten una manifestación real. Una cosa que me dijo nuestra pastora de la iglesia fue que cada uno tiene la presencia de Dios. Nosotros no debemos buscar la presencia de Dios en otros lugares o en otro tipo de ambientes. No, la presencia de Dios habita en nosotros. Solamente en la iglesia es donde nosotros, a través de su palabra que nos es brindada, a través de ese alimento, podemos manifestarlo para todos nosotros como hermanos que nos congregamos.
para que nosotros tengamos ese alimento y que en comunión entre nosotros y en común unión con el Padre podamos mantener esa profundidad que precisamente nosotros estamos buscando. Claro, y como otra pregunta, ya ellos nos preguntaremos o se preguntarán cuáles son las herramientas para conocer realmente la profundidad de Dios. Realmente Dios nos capacitó, siempre nos ha capacitado. Sus herramientas son claras, son leer la palabra y tener una comunión con Él, una intimidad diaria con Él como padre e hijo, ya que estas son las herramientas que Él colocó aquí en la tierra para nosotros, ya sea son sus escrituras, ya sea edificarnos con una prédica, ya sea intimar con Él diariamente, para que cada día seamos llenos, edificados de su palabra y poder entender cuán profundo fue todo lo que ha hecho mediante lo que está escrito en la escritura, ya desde Génesis hasta Apocalipsis, lo maravilloso que Él ha sido y cuán profundo ha sido nuestro Dios. La única herramienta que las personas naturales pueden convertir es en espiritual. La única herramienta para entender lo espiritual es ser espiritual. Y conocer la profundidad de Dios para ser llenos y transformados es el Evangelio. En 2 Corintios dice, capítulo 4, del 3 al 4, dice en versión Reina Valera: pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, porque no les resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Correcto. Sí, porque al final nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, y es algo que muchas veces dejamos pasar de lado o simplemente no le tomamos la suficiente importancia que esto conlleva. O sea, nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. O sea que, una vez más, reiteramos, nosotros estamos capacitados. Realmente tenemos las herramientas para poder buscarle y preferirle a Él. Yo una vez decía que el libre albedrío o la libertad que nosotros tenemos no es la libertad del mundo, no es el libertinaje en donde podemos hacer lo que nos dé la gana, sino esa libertad de amarle y preferirle a Él. Esa libertad que nosotros tenemos para ir hacia el buen camino que es Él. Es por eso que Él no nos rechaza a pesar de los errores que hayamos cometido, y Él no nos echa fuera de su reino, de su libro, porque al fin y al cabo es lo que Él quiere, uno de los pasajes de la Biblia decía que Él no quiere que perezcamos, Él más bien quiere que tengamos vida eterna. Entonces, si cada vez que le buscamos utilizando las herramientas, como yo mencionaba Lionel, usando bien las herramientas que se nos han sido dadas, que se nos han sido otorgadas, nosotros podemos llegar a ser transformados y perfeccionados de una mejor manera. Y ojo con esto, porque yo quiero dejar muy claro algo. Ser perfeccionado no significa ser arrogante. Me explico. Ser perfeccionado no significa estar diciendo, ay, sí, yo nunca he cometido ningún error, o sí, yo nunca he pecado. No, porque al final la perfección que nosotros estamos buscando es a través de Cristo Jesús, quien nos mantiene humildes, quien nos mantiene humillados a través de la presencia de Dios. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Él no entendía o no quería dar a entender que él era perfecto por todo el conocimiento que tenía sobre Dios. Él simplemente estaba siendo perfeccionado debido a que él cada día más se humillaba ante su presencia, cada día más se despojaba de su ser terrenal para entablar una conexión espiritual con el Señor. Entonces es por eso que no tenemos que alardear de no cometer errores, sino más bien saber que en Cristo Jesús nosotros estamos siendo moldeados y saber que Él es quien nos guía, que a través de Él es que nosotros no cometemos esos errores que antes sí cometíamos, esos pecados que antes sí cometíamos. Nosotros
tenemos que cada día aceptar, admitir y revelar a la gente que estamos siendo guiados a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Sí. Y no solamente el Evangelio nos quiere revelar el plan de salvación que tuvo Dios para la tierra, sino que Él se nos quiere revelar a sí mismo. Él quiere que nosotros los conozcamos, así como yo te conozco a ti o como tú conoces a otra persona. Su persona, su corazón y su pensamiento es lo que quiere Dios que realmente nosotros conozcamos, aparte del plan de salvación que Él ya hizo y que estamos expectantes a la segunda venida de Cristo. Dice Juan capítulo 5, del verso del 39 al 40, versión Reina Valera, dice: escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí porque tengáis vida. La palabra es muy clara al conocer la profundidad de Dios, que tenemos que escudriñar las Escrituras para realmente conocerle. Y continuando dice que el Evangelio nos tiene que abrir los ojos a nosotros, los ojos espirituales, para conocer lo maravilloso que fue Cristo, lo que es Cristo, para que verle, vayamos con Él y podamos conocerle y hacerlo junto a Él y ser transformados a su imagen y semejanza, olvidándonos de todo, de lo que no sabemos, todo conocimiento humano o todo conocimiento bíblico. No solamente conocer la palabra nos hace saber, no, yo conozco la profundidad de Dios, pero realmente lo estamos viviendo, realmente estamos viviendo ese testimonio, realmente estamos predicando con nuestra propia vida, realmente lo estamos poniendo en práctica. Exacto. No solamente vivir una vida de religión, sino una vida de intimidad con Él, una vida de padre, hijo. Y realmente tenemos que hacer nuestra pregunta: ¿conocemos en realidad la profundidad de Dios? ¿Realmente conocemos cuán profundo fue ese amor, el dar a su Hijo en la cruz? ¿O cuán profundo es su palabra? Realmente tenemos que escudriñar lo que Dios ya colocó en nuestras vidas, ya lo que ha depositado dentro de mí, dentro de ti. Realmente conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es la profundidad de Dios para nuestras vidas, ya que Él nos capacitó, nos dio esas herramientas, que es su palabra, que es el Espíritu Santo, que cuando el momento de Jesús se fue enviado para que estas cosas fuesen reveladas y predicáramos el Evangelio a tiempo o a destiempo. Y por qué no alegrarse, o sea, por qué no sentirse, no voy a decir orgulloso, pero sí, por qué no sentirse feliz al saber que nosotros tenemos todo para poder acercarnos a Dios. Ya no, por eso es que decía que no es difícil, porque nosotros tenemos todo, o sea, tenemos todo a la mano. Lo que queda de parte de nosotros es esa disposición, esa determinación y ese estar presto a que cada día debemos buscar del Señor. Nosotros no simplemente, no es algo que, no es una cuestión de estar de ganas, no es una cuestión de estar de ánimos. Por eso mencionaba que es algo en lo que nosotros debemos esforzarnos, porque la carne, al fin y al cabo, nos hace estar lejos de Cristo. Por eso es que nosotros no tenemos que tratar lo espiritual con lo carnal. Y nosotros no tenemos que como que alardear de que tenemos la fuerza o la determinación de decir, sí, yo estoy muy determinado, sino determinarnos en Cristo Jesús, en esa sabiduría que Él nos ha dado. El saber que si yo no busco de Dios o no busco entablar una relación con Él, pues sencillamente no va a ocurrir nada en nuestras vidas. Sí, y para finalizar este episodio del día de hoy, quiero leerles Hebreos capítulo 10, del verso 19 al 22, versión Reina Valera. Dice: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados del corazón de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Amén. Bueno, De Bueno. verdad que hermoso que nosotros se nos haya dado esa oportunidad de que los cielos estén abiertos para aquellos que les buscan con total sinceridad, con total arrepentimiento y con total humildad. De verdad que es algo por lo que sentirse feliz, como yo lo he dicho, y es algo que siempre debemos buscar. Siempre debemos buscar cada vez más adentrarnos más a ese océano que nos mantiene sumergidos en él realmente. De verdad que sí. Bueno, espero que le haya sido de bendición este tema de hoy. Nuestras redes sociales ya están habilitadas. Nos pueden buscar en Instagram como Un Mismo Espíritu. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir, darle like. Ahí podemos estar subiendo clips de cada episodio, cada resumen. También nos pueden encontrar en YouTube, que se llama UME, Un Mismo Espíritu. Que espero que esta palabra haya sido de bendición y edificación para tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Amén.